El milagro transformador, la revelación divina de la batalla entre Miguel y Satanás por Moisés en el tercer año de Joacim, ante los ojos de la nación de Israel, el anciano Moisés se encontraba en la cima del monte Nebo. Este momento culminante de su vida estaba impregnado de un profundo sentido de pérdida y cumplimiento. Había guiado a su pueblo a través del desierto, enfrentando pruebas y tribulaciones con una fe inquebrantable en Yahvé. En ese preciso instante, Moisés contempló desde la altura la tierra prometida, un regalo que nunca podría pisar. Pero lo que se avecinaba era una batalla espiritual, un conflicto que traspasaba la comprensión humana. Mientras el sol comenzaba a descender, una figura imponente se materializó en el aire. Era el arcángel Miguel, el guerrero celestial, llamado por el Altísimo para enfrentar una confrontación inesperada. En la sombra que contrasta con su brillo, apareció el diablo, quien no venía solo a amenazar, sino para reclamar el cuerpo de Moisés, un trofeo que utilizaría como acusación frente a Dios. La disputa entre Miguel y Satanás no era por un simple cadáver, sino por el legado de redención que Moisés representaba, la ley, la fe y la esperanza para un futuro mejor de su pueblo. La atmósfera era tensa. Miguel, envuelto en su armadura celestial, desenfundó su espada resplandeciente, avanzando con determinación hacia el acusador. «Satanás», exclamó Miguel. «El Señor ha decidido proteger y honrar a su siervo, Moisés». A medida que estas palabras resonaban en el aire, el enemigo replicó con dureza, recordando los fracasos y los pecados de Moisés, y revelando el peso de las fallas de aquellos que había guiado. Era un ataque directo al corazón del pacto de Dios con su pueblo. El pueblo de Israel, acampado en las llanuras cercanas, comenzaba a sentir el peso de la incertidumbre. La presencia de su líder en el monte Nebo era una mezcla de esperanza y desolación. Mirando hacia el horizonte, entendían que la muerte de Moisés no era solo la pérdida de un gran hombre, sino una separación dolorosa que dejaba al pueblo desnudo ante los desafíos venideros. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco de la batalla espiritual resonaba como un trueno entre las montañas. La contienda alcanzó su clímax, las palabras de Miguel radiaban poder y autoridad. No serás victorioso hoy, Satanás. La gracia de Dios cubre a su siervo, y el propósito divino no puede ser anulado. En ese momento crucial, la realidad del conflicto espiritual se intensificó, moviendo los corazones de quienes miraban desde lejos, preparándose para ser testigos de la protección divina. Mientras la batalla continuaba, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, recordando a Miguel y a los presentes que, incluso en la muerte, la intervención de Dios prevalecía. Las palabras del arcángel resonaban en el corazón de todo Israel: la historia de Moisés no será olvidada, ni su legado perdido. Porque aunque este siervo parte, la promesa de un futuro prometido permanece en pie. La lucha no solo simbolizaba el fin de Moisés, sino la esperanza de un nuevo comienzo, dejando la historia abierta a la intervención de Dios en el próximo capítulo de su pueblo. ¿Cómo se desplegaría este plan divino? La noche caía y con ella, la expectativa de un desenlace que reafirmaría la fe de todos. Aquellos que esperaban en el Señor. Mientras las estrellas parpadeaban en el vasto firmamento, una luz resplandeciente comenzó a envolver la cima del monte Nebo. A medida que la lucha celestial se intensificaba, el corazón del pueblo de Israel palpitaba con miedo y reverencia. La figura de Miguel, con su espada reluciente, se erguía como una muralla de defensa, mientras que la sombra ominosa de Satanás acechaba con un deseo insaciable de despojar de esperanza al pueblo elegido. «No temáis», resonó la voz de Miguel, como un eco de antiguos tiempos, llenando el aire con una promesa divina. El Señor de los ejércitos no ha retirado su mano de su pueblo, ni ha olvidado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
La exhortación del arcángel trajo consuelo a los corazones atribulados de los israelitas, quienes miraban ansiosos, comprendiendo que su destino estaba ligado no solo a la figura de Moisés, sino a la fidelidad inquebrantable de Dios. Sin embargo, la batalla en el cielo no conocía tregua. Moisés es un hombre de polvo, un frágil ser humano, clamó Satanás con voz serpentina. Recuerda sus fallas, oh Miguel. La ira de Dios se lo llevará, y tu defensa será vana cuando el justo juez vea sus iniquidades. Las palabras del acusador reverberaron, buscando desestabilizar la confianza de los presentes en el propósito eterno de Dios. Miguel, con una resoluta fe iluminada por el fuego del cielo, respondió, no estaré aquí para recordar la inmadurez de Moisés, sino para declarar la grandeza de su gracia. Es por su sangre que la esperanza perdura, y no por la justicia humana. En aquel momento, la luz que lo rodeaba parecía brillar aún más, desvaneciendo las sombras de la duda. Una calma sobrenatural envolvió el ambiente cuando de repente, una voz profunda resonó en la atmósfera. Era la voz del Altísimo, llenando cada rincón de la creación. He decidido que Moisés no será perdido en el abismo, sino que será tomado para estar conmigo en la gloria. Su vida ha sido un reflejo de mi redención. Las palabras divinas quebrantaron la resistencia de las tinieblas. La cita de Éxodo 33 horas y 11 minutos resonó en el aire, recordándole a todos que Moisés había hablado cara a cara con Dios, como quien habla a su amigo. Así, la batalla espiritual no era solo un evento entre ángeles, sino una revelación del carácter soberano de Dios, quien en su majestad eterno actúa en favor de sus promesas. Con un estruendo, la figura de Satanás vaciló, retrocediendo ante el poder de la palabra viviente. La armadura de Miguel brilló con una fuerza indescriptible mientras se preparaba para la culminación de la lucha. El Señor ha hablado, y su voluntad se cumplirá, proclamó Miguel. Moisés será recordado como un líder que condujo al pueblo hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Las categorías humanas de triunfo y derrota se desdibujaron, y la multitud que observaba desde las llanuras sintió la presencia de lo divino, amenazando con desbordar su comprensión. En ese momento, Moisés, el siervo fiel, fue llevado por las manos del Señor, así dejando no un cuerpo, sino el legado de la ley escrita y la promesa de una nueva esperanza. El manto de la noche se espesó, y los murmullos de alabanza comenzaron a fluir entre el pueblo. Lo que podrían haber interpretado como final se transformaba en principio. Y así, mientras las sombras de la noche se cerraban, una pregunta resonaba en el aire: ¿quién será el nuevo líder que guiará a Israel hacia la tierra prometida? Pero dentro de ese cuestionamiento, ya se gestaba el plan divino que señalaría el advenimiento de un nuevo profeta, un futuro llenado no por la sombra de un hombre, sino por la luz eterna del Rey de la Gloria. Y al amanecer, cuando el sol comenzaba a despuntar en la ladera del monte Nebo, el pueblo de Israel se encontraba sumido en una conmoción profunda. La ausencia de Moisés creando un vacío en sus corazones, que aún resonaba con el eco de las palabras que se habían pronunciado. ¿Quién será nuestro guía?, murmuraban unos entre otros, su ansiedad fluctuando entre la incertidumbre y la esperanza. De entre la multitud emergió un hombre robusto, de mirada decidida y espíritu ferviente. Era Josué, el asistente de Moisés. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y la chispa de un nuevo llamado divino. En su corazón latía una promesa, una melódica respuesta a la pregunta que resonaba entre la gente. Con voz fuerte, convencido y lleno de fe, dijo: el Señor nuestro Dios nos ha dicho: levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy. Josué 1:2. Las palabras de Josué resonaron como un trueno y recobraron las esperanzas de quienes lo escuchaban. Su presencia inspiraba confianza, un destello del futuro brillante que les esperaba. Como si la voz de Dios mismo hablara a través de él, el pueblo sintió que algo extraordinario se gestaba. Sin embargo, el eco de las últimas palabras de Miguel aún reverberaba en el aire, una advertencia que no podían ignorar. «¿Pero qué pasará con nosotros si enfrentamos a los cananeos?», exclamó uno entre la multitud. «No seremos como Moisés, ¿por qué el Señor nos protegerá a nosotros?». La inquietud creció nuevamente. «No temáis», exclamó Josué, levantando su brazo en señal de exhortación. «El mismo Dios que estuvo con Moisés, estará con nosotros. Su promesa no se ha quebrado.
No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor, Josué 1:5. Las palabras se convirtieron en un bálsamo para sus almas atormentadas, y muchos comenzaron a levantar sus manos, recibiendo esta nueva unción de esperanza. En ese momento, la atmósfera se impregnó de un profundo sentido de expectativa, como si el mismo cielo se abriera para revelar planos ancestrales. El pueblo comenzó a prepararse para la travesía, no solo física, sino espiritual. Eran conscientes de que la lucha que habían presenciado en el monte Nebo no era algo del pasado, sino una advertencia de las fuerzas que aún acechaban. Sin embargo, la luz que había rodeado a Miguel comenzó a desvanecerse débilmente. Una sombra, furtiva y letal, se deslizó a través del espacio donde la batalla había tenido lugar. Era Satanás, reagrupándose en un rincón lejos de la vista, susurrando sus artimañas malignas. La victoria es temporal, se burló a sí mismo. Estos hombres no saben lo que realmente enfrentan. La obstinación carnal será su ruina. La sombra de la duda acechaba en cada corazón, como un segundo adversario a su fe. Permanecerían firme como hizo Moisés, confrontando tanto su destino como el enemigo de sus almas, o sucumbirían a los temores terrenales que amenazaban consolar sus mentes. A la distancia, un susurro divino se oyó entre las piedras y árboles, llamando a cada hombre y mujer por su verdadero propósito. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. No temáis, pues estoy con vosotros todos los días. Era el eco del shofar celestial, resonando en el aire dándole vida a la revelación de un nuevo dirigente y la llegada de una era de gloria. Por lo tanto, mientras el pueblo miraba hacia el horizonte, un temblor de anticipación creció. Ellos eran la generación que cruzaría el Jordán, pero lo que aún no sabían era que su travesía hacia la tierra prometida no era solo un viaje físico, sino también una elección de fe que resonaría a través de generaciones futuras. Así, cada paso que daban los israelitas, ellos no solo enfrentarían su destino, sino que se preparaban para ser testigos de la revelación divina que marcaría la historia eterna. Más allá de este río, ¿habrá un nuevo pacto?, se preguntaban en su corazón, un pacto mayor que el establecido con Moisés, un pacto que vendría al cumplimiento a través de un Mesías prometido. Dios tenía su plan, uno que se extendía mucho más allá de su comprensión, y una vez más, la historia de redención estaba a punto de ser escrita en las páginas del tiempo. Y así, cuando el pueblo de Israel se preparaba para el gran cruce, la atmósfera a su alrededor estaba cargada de un fervor que no solo resaltaba la incertidumbre sino también la promesa de lo que estaba por venir. Josué, con su voz firme y resonante, convocó a los líderes de cada tribu. Reúnanse, prenda de la fe que llevamos en el corazón, dijo, pues el día de la victoria se acerca. El Señor ha hablado y será hecho conforme a su palabra. Mientras los líderes se acercaban, la multitud observaba con atención, sus corazones latiendo al unísono con un profundo deseo de ver la realización de lo que Dios les había prometido. Los rostros, antes llenos de ansiedad, comenzaron a transformarse por la esperanza que surgía de la convicción de un futuro guiado por el Altísimo. Pero en el reino espiritual, la guerra ya había comenzado. Desde la sombra, Satanás había estado hurgando en los corazones de los hombres, sembrando dudas. Mirad cómo son débiles y temerosos, susurraba en el viento, no tienen la capacidad para enfrentarse a los cananeos. Son solo un rebaño disperso sin su pastor. La fe es una ilusión, y pronto lo descubrirán. Sin embargo, lejos de la vista de todos, el ángel Miguel se mantenía en guardia, armando valor en el espíritu de su pueblo cada vez que el miedo intentaba obligarlos a retroceder. Nunca se olviden de las maravillas que ha hecho el Señor, les recordaba a través de los susurros del viento. Él es su defensa, su abrigo. Estén firmes, y verán la gloria de Dios manifestarse. Cuando el grupo de líderes se reunió y se dirigió al río Jordán, recibieron instrucciones claras de Josué. Cada uno de ustedes deberá llevar una piedra de este mismo lugar. Construiremos un altar en la tierra prometida, un recordatorio de cómo el Señor nos ha traído hasta aquí. Se miraron unos a otros, y lo que comenzó como un desafío se convirtió en una expresión de unidad. Con cada piedra que recogían, eran conscientes que un día recordarían este momento. Al llegar a la orilla del Jordán, el pueblo miró las aguas turbulentas que parecían obstinarse en su paso.
Josué, sintiendo la presión y las expectativas de su pueblo, elevó su voz al cielo. Bendito sea el Dios de Israel, clamó, las aguas se abrirán y cruzaremos sobre suelo seco, como lo hizo nuestro Padre en el Mar Rojo. Y sucedió que en ese instante, al acercarse los sacerdotes con el arca del pacto, las aguas comenzaron a retroceder. La presencia del Señor era palpable, como un viento que soplaba en la cara de los israelitas, llenándolos de asombro. Los corazones palpitaban con fe, y un clamor colectivo resonó en el aire, amén. Sin embargo, mientras el pueblo cruzaba, la figura ominosa de Satanás se retorcía en la distancia, y su voz se alzó con furia. No. No permitiré que crucen. El pacto de su Dios será su caída. El río no se abrirá. Que sean arrastrados por sus dudas. Pero, en el cielo, Miguel y los ángeles del Altísimo se preparaban para la contienda final. Basta. El pueblo de Dios avanzará, decretó Miguel, empoderando a cada israelita que ponía su fe en el Señor de los ejércitos. A través de un empuje divino, el río Jordán se partió, permitiendo el paso del pueblo en un milagro que resonaría por generaciones. Mientras los últimos de ellos pisaban el suelo prometido, un brillo celestial cubrió el horizonte, prometiendo a los israelitas un futuro pleno de esperanza. Este cruce del Jordán no solo marcaba la llegada a una tierra que fluía con leche y miel, sino que también era el preludio de un nuevo pacto que aún estaba por revelarse, uno que iba más allá de lo que ellos podían imaginar. ¿Cuál será la siguiente revelación que Dios tiene guardada para nosotros?, se preguntaban en sus corazones, mientras un susurro divino atravesaba el aire. Lo que vendrá será mayor, un pacto eterno, sellado en amor y sangre, que transformará la humanidad. La historia de redención esperaba ser escrita en los corazones de aquellos que permanecieran fieles. Cuando los pies de los israelitas pisaron finalmente la tierra prometida, un profundo silencio se apoderó de la multitud. Cada corazón palpitaba con la mezcla de euforia y reverencia. Aquella tierra anhelada era el cumplimiento de promesas pasadas y la prueba viva de la fidelidad de Dios. Sin embargo, la batalla espiritual no había hecho más que comenzar. Josué, reconociendo la divina intervención que los había llevado a este momento, convocó al pueblo. Santifíquense, les dijo con voz firme, porque mañana el Señor hará maravillas entre nosotros. Las palabras de su líder resonaron como un eco sagrado, llenando de expectativa a los que le escuchaban. El campamento del pueblo vibraba con la promesa de la victoria, pero en lo profundo de algunos corazones, las sombras de la duda empezaron a acechar nuevamente. Algunos murmullos se escucharon entre la multitud: ¿seremos suficientes para enfrentar a los hombres de esta tierra? ¿Cómo tomaremos a Jericó, con sus muros imponentes? A medida que se fortalecía la fe de muchos, otros se dejaban consumir por la ansiedad. En la distancia, detrás de los muros de Jericó, los cananeos se preparaban y una risa burlona surgió de los labios de sus líderes. Mirad a estos hebreos, se decían, son un grupo de fugitivos que se creen conquistadores. Sus dioses no podrán salvarles hoy. Pero el ángel Miguel, en la esfera celestial, no estaba inactivo. A medida que el pueblo se llenaba de dudas, él se presentaba ante la presencia del Altísimo. Señor de los ejércitos, tu pueblo necesita fortaleza. Permíteme interceder, para que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Y en ese instante, la respuesta celeste llegó como un resplandor. ¿No es acaso tu batalla, Miguel, la batalla más grande del cielo? La contienda por la fe de mi pueblo sigue adelante. Ve y fortalece a aquellos que creen. Al amanecer del día siguiente, al ver la nube de gloria descendiendo sobre el campamento, Josué reunió a los sacerdotes y les ordenó que llevaran el arca del pacto en primer lugar. El Señor nos ha dado esta tierra, proclamó, y marcharemos como Él ha indicado. La fe de Josué era un faro que guiaba a los israelitas hacia su destino divino. Mientras la procesión avanzaba, otro grito resonó en los cielos. Satanás, consciente de lo que se avecinaba, se armó de furia. No permitiré que estos insensatos conquisten lo que es mío. Este pacto no puede prosperar, la esperanza es una ilusión. Los ángeles, bajo el mando de Miguel, se prepararon para la guerra. Por cada duda que siembres, yo sembraré fe. Por cada temor, una espada en alto.
Porque el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién temeremos? Y así, mientras las trompetas sonaban y el pueblo marchaba alrededor de Jericó, el cielo y la tierra estaban en plena batalla. El sonido de los cuernos resonaba contra las murallas, mientras cada israelita clamaba a Dios, uniendo sus voces en adoración y súplica. Dame fortaleza, oh Señor, en esta batalla, suplicaban. Hemos cruzado el Jordán, y no retrocederemos. Y fue entonces, cuando la fe se convirtió en acción, que las murallas de Jericó temblaron. Como prometió Dios, el eco de la adoración resonó en los cielos, marcando el comienzo de un nuevo plan que iba más allá de la conquista de una ciudad. Era el preludio de un pacto eterno que había de transformarse en redención para toda la humanidad. ¿Cómo se desarrollará este plan divino?, se preguntaban algunos, viendo caer los muros. Mientras tanto, un susurro en el viento les llegó, lleno de misterio y esperanza, a través de un Salvador que vendrá en el tiempo, a través de sangre, en este pueblo, la historia de la redención se escribirá. Prepárense, pues lo que está por venir será un eco de lo que han vivido, y una revelación aún mayor de lo que significa ser el pueblo de Dios. La procesión perimetral parecía interminable, y mientras los israelitas marchaban, una atmósfera de expectativa y tensión se cernía sobre ellos. Cada vez que los cuernos sonaban, el eco palpitante resonaba en sus corazones, un recordatorio del poder que estaba en juego. Las murallas de Jericó, firmes y desafiantes, parecían burlarse de sus esperanzas, pero la promesa de Dios era una luz que empujaba las sombras de la duda. Optimismo y temor colisionaban en la mente de cada soldado. Algunos se aferraban a la certeza de la victoria, mientras otros sucumbían al susurro del desaliento. ¿Podrán nuestros gritos y nuestro clamor romper estas paredes?, se preguntaban. Aún así, sentían que había un fuego nuevo en sus corazones, una insistencia de que jamás estarían solos en esta lucha. A lo lejos, un estruendo rasgaba el aire entre los muros. Desde lo más alto de la torre, un sacerdote cananeo reía a carcajadas, subestimando la fe del pueblo de Dios. ¿Cómo podrían esos escuderos de barro hacer temblar nuestro reino de acero?, proclamó, desafiando al cielo. Pero en el cielo, el ángel Miguel observaba con seriedad, un ardor valiente en sus ojos, ante la arrogancia de los que se oponían al propósito divino. En el reino celestial, se libraba una lucha de gran envergadura. Miguel, el príncipe de los ejércitos, se preparó para defender la causa del pueblo del Señor. Lo que es mío proviene del cielo, dijo con decisión. No permitiré que la oscuridad prevalezca sobre la luz que les has dado, oh Dios. Con cada palabra que pronunciaba, una fuerza anciana se instauraba, atravesando las cortinas del tiempo, unida a la fe de los que marchaban sur la tierra. Adelante, mi pueblo, decía Josué, alzando su voz como un estandarte. No teman, porque el Señor su Dios está con ustedes, y hoy tomaremos esta ciudad. Entonces, los israelitas renovaron su grito, una adoración estruendosa que ascendía como un templo de alabanzas. Era una declaración de sus corazones, un testimonio de su confianza en el Señor. Las murallas, sin embargo, permanecían inquebrantables, un testamento del desafío que enfrentaban. Satanás, enfurecido, observaba desde las sombras. Esta es la hora de mi triunfo, proclamaba en voz baja, buscando sembrar discordia entre los líderes israelitas. El miedo se extenderá como una mancha oscura. ¿Cómo podrán ellos conquistar lo que yo he establecido? En el mismo instante, la respuesta celestial comenzó a formarse en el horizonte. Con el último toque de las trompetas, el cielo retumbó. La tierra tembló. Dios había decidido intervenir. Un destello iluminó la penumbra, y las murallas de Jericó comenzaron a estremecerse. Fue como si la creación misma respondiera al mandato del Creador. La lluvia de la fe alimentó la tierra, y la ira del cielo se convirtió en la respuesta a la burla de los cananeos. ¡Caigan las murallas!, gritó Josué, y su llamado fue como el eco de un trueno en la fragilidad de los corazones incrédulos. A medida que las piedras caían y el polvo se levantaba, la verdad se hizo evidente, la victoria no era del pueblo, sino del Dios que les había prometido. En ese momento decisivo, los habitantes de Jericó se encontraron perdidos entre la conmoción y el caos. La burla se convirtió en terror y la certeza de su perdición se instauró.
Pero aún había un secreto guardado en los corazones de los israelitas. Un susurro que ecoaba en sus mentes y les daba fortaleza: no solo hemos venido a tomar una ciudad, hemos venido a liberar lo que estaba encadenado. La revelación se expandía como un aire fresco. Dios no solo buscaba la victoria física, sino una redención que abarcaría generaciones. Con cada ladrillo que caía, un nuevo camino se trazaba hacia una eternidad. Mientras aquella escena se desenlazaba, un nuevo gancho en la historia del pueblo de Dios emergía. Lo que hoy ha comenzado no termina aquí, sino que es el inicio de una promesa. Un nuevo Moisés, un liderado de esperanza, vendrá, y en él todas las naciones serán bendecidas. Amén. El temblor de la tierra resonaba con la fuerza de la declaración divina, y mientras las murallas de Jericó se desmoronaban, un pánico indescriptible se apoderó de los cananeos. Cada ladrillo que caía era un canto a la justicia de Dios, y un eco de la promesa del Altísimo. Los israelitas, con su fe renovada, comenzaron a avanzar hacia la ciudad ahora vulnerable, sus corazones rebosantes de valor y esperanza. Adelante, pueblo del Señor, proclamó Josué, su voz resonante llenando el aire con confianza. Hoy, no solo tomaremos esta ciudad, sino que liberaremos un legado sellado por el pacto eterno de nuestro Dios. Su llamado volcó la balanza del miedo hacia un coraje inquebrantable mientras cada soldado recordaba la voz de Dios que había guiado a sus antepasados. Pero una sombra se cernía aún sobre el campo de batalla. Satanás, oculto en los rincones oscuros de su fortaleza, había utilizado su engaño y su astucia durante siglos. Morirán como yo lo he previsto, susurró a los hombres de Jericó, plantando el fruto de la angustia en sus corazones. Este es un día en el que se experimentará la derrota, y el promesa de un futuro está a punto de desvanecerse. Sin embargo, en la inconmensurable profundidad del cielo, Miguel continuaba observando. Bajo el cielo estrellado de la noche, el ángel llenaba sus pulmones con la vaporización de la guerra espiritual. «Oh Jehová de los ejércitos», clamó. «Hoy se decidirá el destino de muchas almas, y su liberación será un testimonio de tu fidelidad». A un signo de su creador, el ángel de guerra estaba listo para actuar, y un brillo de luz purificadora bañaba el campo, como si el mismo cielo se uniera a la causa del pueblo elegido. Mientras los soldados israelitas comenzaban a entrar en la ciudad, un grito surgió entre los habitantes de Jericó. ¿Pero quiénes son estos que vienen en contra de nosotros? ¿Qué poder poseen? La confusión reinaba, y el miedo se expandía como fuego voraz, consumiendo la resistencia y desmantelando la arrogancia de su líder. Numerosas cruces de almas se dejaban atrás, sus esperanzas desbordadas por las sentencias de angustia. «Recuerda el propósito», resonó en el corazón de Rahab, la mujer de la casa en la muralla, quien había acogido a los espías de Israel. Su fe sobresalía en medio del horror, sabía que no se trataba solo de una batalla terrenal. Los corazones de mis gentes han sucumbido al miedo ante su Dios. Y en ese instante de revelación, entendió que ella también había sido elegida para un propósito mayor. Con un rugido en sus corazones, los israelitas comenzaron a ocupar la ciudad. Las murallas caídas fueron solo el primer paso de una historia redentora, donde el cielo y la tierra se encontraban en un punto de confluencia. Josué, dejando que el Espíritu de Dios viniera sobre él, se dirigió a su pueblo con firmeza. Estamos aquí no solo para conquistar, sino para liberar y transformar este lugar en un refugio de esperanza. Y así, con cada grito de victoria, una atmósfera de redención comenzó a formarse entre ellos. Las voces se unieron en cánticos de alabanza, resonando en el desierto de la incredulidad. Pero en las sombras, la batalla espiritual continuaba. Miguel, envuelto en luz divina, se arrodilló, listo para desatar la ejecutoria contra las huestes de malignidad que aún luchaban por la vida de sus prisioneros. «Es oro lo que se viene», exclamó Miguel, luchando contra el susurro maligno que se extendía como una niebla oscura. «El poder de la promesa está a un paso. Hay más por venir, un nuevo pacto se avecina». La realidad del tiempo y el eterno plan de Dios estaban a punto de entrelazarse en una redención ineludible, uniendo generaciones pasadas con las futuras. Así, mientras los conquistadores tomaban su hogar y los ecos de la batalla resonaban, el misterio se expandía.
No solo este día se recordará, susurraba el mensaje del cielo a los corazones dispuestos, sino que el eco de esto resonará en la historia de cada alma. Un nuevo Moisés no se levantará solo para guiarlos, sino para restaurar todo lo que se ha perdido. La guerra espiritual ardía, y el encuentro entre Miguel y las fuerzas de la oscuridad presagiaría algo aún mayor. Las revelaciones se impulsaban con fuerza divina, dejando a todos ansiosos por descubrir el desenlace cantante de la historia redentora de Dios, como un mural que contemplaba la maravilla de su propósito eterno. Mientras las primeras luces del alba empezaban a arrastrarse sobre las ruinas de Jericó, el cielo parecía estar limando sus bordes, fusionando el terror con la esperanza. Los israelitas, empoderados por la manifestación de la gloria de Dios, se encontraban reunidos frente a la ciudad conquistada, mirándose unos a otros con asombro y gratitud. Nadie en sus corazones podía negar que estaban siendo testigos de un acontecimiento glorioso que resonaría a través de los siglos. Hoy, veremos la mano de Dios en acción, proclamó Josué, sin aliento por la entrega necesaria para animar a sus guerreros. Hemos peleado no solo en lo físico, sino en una batalla que trasciende nuestro entendimiento. Estas palabras ardieron entre su gente, como un fuego que nunca se apaga. Mientras tanto, la sombra de los temores de Jericó aún pulsaba entre los cananeos. La angustia había dejado sus corazones vacíos, y sus ídolos, que antes parecían invencibles, ahora eran solo ecos de desesperación. El líder de la ciudad, un hombre fuerte y orgulloso, buscó consuelo en los secretos oscuros que había mantenido, pero encontró en su lugar un vacío asfixiante. ¿Quiénes son estos? ¿Cuál es su poder? Su voz temblorosa no era más que un murmullo entre los susurros de su pueblo, devastado. Así, mientras la resistencia se envolvía en el miedo, los soldados israelitas comenzaron su limpieza del lugar. En medio de esta tarea, Rahab, la mujer de la muralla, sintió que un viento soplaba sobre su rostro, trayendo consigo visiones de un futuro nuevo. Este pueblo será un pueblo de luz, murmuró ella para sí misma, recordando las palabras que había escuchado de los espías. Y el Dios de Israel ha llegado para liberarnos. Su fe, aún firme, brillaba intensamente en su corazón. No obstante, más allá del ámbito físico de la conquista de Jericó, la batalla continuaba ganando intensidad en los cielos. Miguel había sido desde hace tiempo un guerrero fiel, pero hoy, estaba dispuesto a enfrentarse a Satanás de manera más decisiva. Al observar la desolación en la tierra y el triunfo de la luz sobre las tinieblas, su corazón se inflamaba con la urgencia de la justicia divina. «Es el tiempo», proclamó Miguel, su voz resonando en los rincones del cielo. Hoy, no solo es la caída de Jericó, sino una intromisión divina en los corazones de los oprimidos. La promesa de redención se acerca. Pero la voz de Satanás, astuta y serpenteante, había empezado a retumbar a través del firmamento. «No es más que un juego, no olvides cuántas almas han sucumbido antes», se burló, llenando el aire con la desolación de las esperanzas destrozadas. Los cielos vibraron con un silencio sagrado mientras Miguel tomaba su lugar. La confrontación estaba próxima, y en su mano empuñaba el poder de Dios, destinado a liberar a aquellos que habían caído prisioneros de la oscuridad. «Tu tiempo se ha acabado, serpiente antigua», exclamó, alzando su espada, mientras la gloria del Señor bañaba su figura en luz radiante. Hoy, con la caída de Jericó, se decreta la libertad de todo aquel que anhela tus sombras. Y así, en medio de esta atmósfera de reforma, un nuevo eco se levantó en los corazones de los israelitas reunidos. Era un llamado a trascender, un latido que resonaba en cada ser, recordándoles que el triunfo sobre Jericó iba más allá de la victoria en lo temporal. Era un hito en el camino de Dios hacia la consumación de su plan redentor. Nadie sabía la magnitud de la verdad que se iba desenredando. Cuando el último ladrillo caiga, reveló Miguel en una mezcla de fervor y seria determinación, una grandeza mayor que ésta se manifestará. La revelación de la batalla entre el cielo y la tierra se abrirá, trayendo consigo la historia de un nuevo pacto. Así, en aquel amanecer vibrante de promesas, la tensión entre el cielo y la tierra continuaba creciendo, dejando la expectación de un futuro glorioso resonando en cada corazón obediente. Un misterio divino aguardaba su revelación, uno que traería un cambio aún más profundo y radical, y que aseguraría la esperanza de un pueblo por venir.
Mientras los ecos del triunfo resonaban en las tierras de Canaán, los israelitas se preparaban para el siguiente paso en su jornada hacia la promesa. Josué, atento y diligente, reunió al pueblo en un claro al amanecer, y con la mirada fija en la tierra que habían esperado durante tanto tiempo, habló con firmeza. Ahora que hemos visto el poder de nuestro Dios manifestarse en Jericó, fortaleceremos nuestra fe en Él, porque lo que viene es mayor y más desafiante. La multitud, inspirada por sus palabras, respondió con un clamor unánime. Amén. El Señor es nuestro Dios. Pero en el fondo de su ser, aún latían inquietudes sobre lo que sucedería en su camino. La fragilidad del corazón humano a menudo se manifestaba en la duda, y las sombras del miedo amenazaban con penetrar en sus pensamientos. Lejos de allí, en los altos lugares del cielo, la confrontación entre Miguel y Satanás se intensificaba. El ángel guerrero sentía la carga de la responsabilidad mientras lo que estaba en juego afectaba no solo a los israelitas, sino a todo el orden establecido por Dios. Tu tiempo es corto, declaró Miguel con una voz llena de autoridad. Este es el momento de la liberación, el pueblo de Dios se levantará, y con ellos, se alzará un nuevo pacto. Satanás, astuto y astuto, se manejaba entre las sombras, burlándose de la luz que Miguel representaba. ¿Puedes garantizar la fidelidad de este pueblo? Su corazón es voluble, y se les olvidará su promesa rápidamente, se rió, pero Miguel permaneció firme, empuñando su espada resplandeciente. Su fidelidad no depende de su fuerza, sino de la gracia que proviene de su Creador. Mientras tanto, en el campamento israelita, una figura solitaria se destacaba entre los demás. Rahab, la mujer de la muralla, sintió la inquietud que flotaba en el aire. Recordando el pacto que había hecho con los espías, su corazón latía fuerte mientras oraba: Dios de Israel, revela tu camino a este pueblo. Tu luz es la única esperanza en medio de la oscuridad. No mucho tiempo después, Miguel, ahora conforme a la palabra del Señor, sintió un cambio en el aire. Hoy, el Señor de los ejércitos prepara un nuevo camino. La revelación está cerca, y los cielos se abrirán para que el pueblo entienda la grandeza de su pacto. Las nubes, que hasta entonces ocultaban la gloria, comenzaron a despejarse, y una luz poderosa atravesó la oscuridad. Moisés, resonó la voz del Señor: recuerda que he estado contigo desde el principio. La victoria en Jericó es solo un reflejo de lo que vendrá. Reúne a tu pueblo y prepara su alma, porque he escogido una nueva generación para ver la tierra prometida. Miguel miró hacia abajo, y en su corazón se encendió una esperanza. Se está cumpliendo la profecía, dijo para sí mismo, mientras la atmósfera se llenaba de anticipación. El pueblo de Dios debía recordar que no solo era un viaje físico, sino una travesía espiritual que ahondaba en sus corazones. A medida que la luz de la revelación brillaba, la conexión entre el cielo y la tierra se hacía más real. Miguel sintió que una gran batalla se acercaba, una que requeriría no solo la fuerza de los ejércitos, sino la fe y la obediencia de todo el pueblo. Con cada latido, el suelo temblaba, y las nubes retumbaban con la gloria de Dios. Miguel, mirando hacia el futuro, susurró con esperanza y desafío: este es solo el comienzo, y el pacto eterno de Dios se manifestará. Prepárense, porque lo que está por venir no es solo la caída de muros, sino la ascensión a una nueva promesa. Así, la historia de los elegidos comenzaba a entrelazarse con la trama divina, y un nuevo capítulo se abriría. Mientras la anticipación vibraba en el aire, el misterio del plan soberano de Dios se mantenía, aguardando su gloriosa revelación en tiempos inexplorados. A medida que el pueblo de Israel se establecía en la tierra prometida, aún aturdido por los ecos de la victoria sobre Jericó, una profunda expectación se cernía sobre el campamento. Cada día traía consigo nuevas preguntas, cada mirada compartida reflejaba el deseo de entender lo que significaba verdaderamente haber cruzado al otro lado de la promesa. ¿Qué nos espera ahora?, murmuraban unos a otros, la incertidumbre mezclándose con la fe. Josué, consciente de la carga espiritual que la nueva tierra traía consigo, reunió a los líderes de las tribus en un lugar elevado, donde la luz del amanecer comenzaba a dorar el horizonte. Hermanos, comenzó con voz resonante, el Señor nos ha bendecido con este nuevo hogar, pero debemos recordar que la batalla no solo se ha librado contra los cananeos, sino contra la duda y la tentación que acechan nuestros corazones.
Mientras hablaba, Miguel, el arcángel de la luz, observaba desde el cielo, sintiendo el peso de la responsabilidad profunda. La victoria sobre Jericó no era el final de la contienda, sino el comienzo de una nueva fase en la relación entre Dios y su pueblo. El verdadero desafío que enfrenta Israel es mantenerse fiel al pacto que el Señor ha hecho con ellos, reflexionaba el arcángel, con una determinación ardiente en su corazón. Dentro del campamento, los israelitas comenzaron a organizarse, levantando un altar para ofrecer sacrificios en agradecimiento por la intervención divina que habían experimentado. Pero en lo profundo de sus corazones, un eco todavía resonaba, una voz susurrante que decía, ¿cuánto tiempo podrán permanecer fieles ante la adición de los desafíos que vendrán? La sombra de las dudas, como un espectro acechante, buscaba infiltrarse en sus mentes y desvanecer la fe que acababan de proclamar. Mientras tanto, entre la multitud, Rahab, la mujer que había rescatado a los espías, trabajaba en su hogar dentro de los muros de Jericó, ahora un lugar donde refinar la luz de la fe en sus corazones. Ella había sentido el poder de Dios en su propia vida y sabía que la redención iba más allá de la caída de una ciudad. Un nuevo lazo se estaba formando, uno que uniría a las naciones bajo un nuevo pacto. Así como los muros han caído, reflexionó Rahab, también las cadenas de la opresión han sido rotas. Pero necesitamos recordar siempre lo que hemos aprendido, Él no solo ha venido a darnos una tierra, sino un destino, una identidad. La visión de un futuro colmado de promesas se encendió en su mente, y entendió que su vida ya no era solo suya, sino parte del gran plan divino. En el cielo, la batalla aún no había terminado. Satanás, herido y furioso por la victoria de Israel, buscaba maneras de socavar su fe. Desde las sombras, susurró a los corazones de aquellos que habían cruzado el Jordán, planteando dudas sobre la fidelidad de su Dios. Este pueblo no permanecerá firme, murmuró. Pronto se olvidarán de sus promesas y volverán a la desesperación. Y así, el ángel Miguel, observando cada movimiento desde lo alto, decidió intervenir. Yo proclamo a este pueblo un recordatorio de fe, dijo, con su espada resplandeciendo. El Señor los ha traído aquí no solo para tomar una tierra, sino para convertirse en un pueblo de luz para las naciones. Que la revelación de su pacto resuene en el corazón de cada israelita. Mientras tanto, Josué, siguiendo la inspiración que se respiraba en el campamento, exhortó a su pueblo a buscar al Señor en oración y ayuno, dedicando tiempo para recordar los grandes actos que Dios había realizado. Recuerden lo que Él ha hecho por nosotros. No somos solo conquistadores, somos un pueblo elegido, declaró. La tierra nos ofrece desafíos, sí, pero el Señor es nuestra luz y salvación. No temeremos a los cananeos ni a las naciones. Confiamos en su palabra. Sin embargo, el eco de la tentación continuaba presente. Los murmullos y la desconfianza empezaban a surgir entre las tribus. Algunos recordaban los días de confort en Egipto y añoraban lo que tenían. ¿Mejor sería volver atrás? Se decían, debilitando la unidad que habían formado. Miguel, observando desde el cielo, sabía que la clave para la supervivencia de Israel era permanecer unido y fiel al pacto. La historia de la redención de Dios no se limita a una sola victoria, pensó. Habrá sacrificios y pruebas en el camino, pero a través de ellas, su historia se desarrollará. Nuevos desafíos estaban por venir, y la fidelidad de cada israelita sería puesta a prueba. La tensión aumentó y el aire se cargó con un sentido de expectativa. El cielo, iluminado por la luz celestial, comenzó a vibrar con revelaciones. Miguel elevó su voz, resonando en el campo de batalla espiritual. El Señor traerá una gran revelación para su pueblo, una novedosa promesa que cambiará para siempre la narrativa de la redención, anunció. El pacto que vendrá les traerá esperanza y vida abunda. ¿Cuál será el siguiente paso en el plan de Dios?, se preguntaban unos a otros. La multitud comenzó a prepararse, la fe encendiéndose de nuevo en sus corazones. Mientras tanto, las sombras de la duda se replegaban, pudiendo sentir la fuerza del propósito divino que se acercaba. Así, a medida que la historia continuaba desplegándose, el pueblo se daba cuenta de que la verdadera batalla se libraría en sus corazones y su fidelidad determinaría qué nuevo capítulo les esperaría en el gran relato de la redención. Y mientras los ecos de la victoria en Jericó aún resonaban,
el misterio de un nuevo pacto aguardaba ser revelado, uno que cambiaría el curso de la humanidad para siempre.